Presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy vamos a conversar con el presidente de Fedecámaras, Jorge Roy. Gracias por estar aquí con nosotros, muy buenos días. Gracias a ti, Andrina, por este espacio. Quisiera que comenzáramos haciendo un balance de lo que fue la asamblea de Fedecámaras, 70 años y teniendo la premisa, el orgullo de ser empresario. ¿Se puede estar en Venezuela orgulloso de ser empresario? Sí, quizás ahora más que nunca, porque quizás quisimos poner ese eslogan precisamente por eso. En estos momentos, en las sociedades anteriores, como que había siempre una suerte de héroe. Tú ves en el medioevo los sabios, después los santos. Si tú tuvieras que poner un héroe en estos momentos, en esta época normal, serían los empresarios. Lo que pasa es que nosotros los empresarios no buscamos ser reconocidos como héroes, apenas queremos que nos dejen trabajar y que nos dejen trabajar en buenas condiciones. Pero estamos muy orgullosos de lo que hacemos, creemos que gracias a nosotros la sociedad vive mejor y quisimos un poco salir ahí fortalecidos de que nuestra labor es buena para la sociedad, que generar riqueza es bueno, siempre y cuando la distribuya honestamente y la mejor forma posible. Y yo creo que fue que se logró su objetivo realmente, tanto de insuflar un poquito más de ánimo al empresariado, como el objetivo de la asamblea, que fueron extraordinarios. En el marco del maniqueísmo que se ha establecido entre el bien y el mal, hemos visto que el Ejecutivo Nacional constantemente ha señalado ser víctima de una guerra económica por parte de los sectores importantes y que manejan los capitales en el país. ¿Cómo hacer para recuperar la confianza de lado y lado? ¿Cómo hacer que ustedes desde el sector empresarial puedan tener confianza del Ejecutivo? ¿Y cómo hacer para que el Ejecutivo pueda confiar en lo sano de sus propuestas? Sí, lo que está ocurriendo ahora es que precisamente, y tú acabas de decir lo fundamental para que empiece a funcionar todas las propuestas que uno quiere hacerle al Ejecutivo. Si no hay confianza ni de nosotros hacia el Ejecutivo, ni del Ejecutivo hacia los empresarios, nada de lo que podamos hacer va a servir. Estamos sentados en una mesa de diálogo, estamos sentados sin confianza. Tú tienes que empezar a pensar lo importante que son para una sociedad, y por eso cumplimos 70 años de Fedecámaras, no por las razones de integridad, de todas las que tenemos, que también son unas condiciones importantes, sino porque un país no puede vivir sin sus empresarios. El gobierno, cuando empiece a entender esto y empiece a entender lo importante que es que el empresario es para la sociedad, y nos empecemos a comunicar, se va a construir la confianza. Pero la confianza es muy fácil destruirla, pero volverla a construir es muy complicado. Hay que empezar a hacer propuestas que yo cumpla. Si el Ejecutivo hace una propuesta, el presidente de la República le habla al país, tiene que cumplir y que eso suceda en los próximos meses. Igual nosotros tenemos que dar unas condiciones éticas, morales, de inversión que tenemos que cumplirle a la sociedad. Eso hay que hacerlo poco a poco y gracias a Dios iremos recuperando la confianza en el país. ¿Usted piensa que de alguna forma la discusión en torno a las críticas que ha habido a partir de las cartas públicas, por ejemplo, del exministro Giordani, el Ejecutivo Nacional esté considerando de manera seria hacer un balance de lo que es el modelo económico imperante en nuestro país? Y a mí me parece muy positivo lo que está ocurriendo dentro de las filas del gobierno. Después de 15 años era obvio que tenían que estar discutiendo. Además, los indicadores no los ayudan nada. Parece que están haciéndolo muy mal todo. Tienen que ver los indicadores para que se den cuenta que las cosas no van por buen camino. Y ese fue nuestro mensaje en la Asamblea. Es el momento para un cambio de dirección y urgente. Qué bueno que el Ejecutivo esté promoviendo una discusión interna. A mí, la carta de Giordani, las posiciones de Bernal ayer, la entrevista a Víctor Álvarez, que son todas en un mismo sentido, me parece una discusión maravillosa para discutir si el modelo que estamos siguiendo es el correcto o no. Nosotros creemos que no, pero ya hay gente dentro del gobierno que cree que hace falta un cambio de dirección económica y que bueno, ayer el presidente Maduro también lo dijo, hay que hacer unos cambios sustanciales en el gabinete, pero no es unos enroques donde el que repartía pasaporte ahora me lo ponga ministro de Sanidad. No puede ser, o sea, busca gente especializada, gente que sepa lo que está hablando, y ustedes verán cómo este país responde rápidamente. Quienes hemos seguido de cerca las informaciones que se han producido en el seno de Fedecámaras, hemos observado su postura crítica para decir lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal. Hace unos segundos usted decía que todo el gobierno lo estaba haciendo mal, pero sin embargo lo hemos escuchado en el seno de las mesas de diálogo económico utilizar expresiones como esta, que para mí fue fundamental. Usted decía en algún momento que el diálogo económico había avanzado más que el diálogo político porque los empresarios no tienen pretensiones de llegar al poder. ¿Cómo pudiera decir que está funcionando hoy el diálogo económico y si este ha funcionado de manera efectiva para el país?
Oye, después de un primer impulso, donde hice esas declaraciones que tú hoy recoges generosamente, tengo que reconocer que ha habido como un estancamiento. Quizás la presión de las calles obligó al Ejecutivo a sentarse un poco más con los empresarios. Eso no quiere decir que no esté ocurriendo un diálogo con algunos sectores empresariales. Creo que no ha ocurrido es con Fedecámaras, no se nos ha vuelto a invitar a la mesa, creo que el diálogo no ha sido efectivo. O sea, el gobierno en estos momentos entra a una empresa y le resuelve los problemas particulares a una empresa particular. Yo creo que eso está muy bien, pero eso no es suficiente. Lo suficiente es que nos sentemos todos a discutir, y Fedecámaras tiene mucho que opinar, así como nuestros sectores, sobre cuál es la buena marcha de la economía del país. Ojalá nos oigan, al final el gobierno es quien asumirá el costo político porque ellos son el gobierno, pero estamos reclamando que ya tenemos un mes y medio que no nos sentamos en una mesa de discusión donde Fedecámaras se siente, entonces creo que no está siendo efectivo últimamente el diálogo como sí lo fue en las primeras instancias. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál considera usted fue el punto de quiebre para que de alguna forma se rompieran estas relaciones y que usted dice que llevan tiempo de que no los invitan a las reuniones? ¿Qué considera usted que pasó? No diría, Andrina, que están rotas, todo lo contrario, o sea, yo creo que están abiertas. Lo que siento es que no nos hemos levantado de la mesa, pero tampoco nos hemos sentado. Yo creo que la urgencia del país, el gobierno tiene sus propios problemas, ¿no? Y está resolviéndolos. Problemas dinámicos, de seguridad, de alimentación. Entonces creen que han ido buscando problemas particulares en las empresas. Eso es lo urgente. Lo importante es que se sienten también con los empresarios preparados e institucionales del país para discutir las discusiones básicas. Pero yo no quiero pensar para nada que están rotas las relaciones, todo lo contrario, lo que siento es que están abiertas, pero no han avanzado en la forma más eficaz que el país necesita. En el rol de mediador que pudiera tener Fedecámaras, ¿de qué manera están trabajando ustedes de la mano de las empresas que de alguna forma tienen paradas las líneas de producción por falta de insumos? ¿De qué manera ustedes están siendo puente entre el Ejecutivo Nacional y esas empresas que están operando en Venezuela, pero con grandes deficiencias de insumos y que incluso se han paralizado líneas de producción? ¿Cuál es el enfoque que ustedes le han dado a esto? O sea que el centro del documento que presentamos en la Asamblea fue el epicentro de todo lo que nos está ocurriendo ahora es la falta de producción nacional. Y la falta de producción nacional tiene dos vertientes. Una, las empresas públicas que no funcionan, y lo está reconociendo José Vicente Rangel, Bernal, bueno, todo está reconociendo que aquellas empresas que expropiaron no están funcionando, y tampoco las empresas privadas están produciendo. Yo creo que el meollo del asunto, para que nos entienda la gente, es cómo resolver que esas empresas, las empresas venezolanas, empiecen otra vez a producir. Y en eso es que se nos tiene que ir la mayor parte de las soluciones. Tú tienes que destrabar la economía, tienes que darle un tipo de cambio competitivo, tienes que dejarlo que no sea casi un vía crucis hacer una empresa en este país. Entonces pusimos algunas cosas que son de corto plazo, otras que son de mediano plazo, otras más a largo plazo. Reactivar el aparato productivo del país no es tan sencillo. Se rompieron las cadenas de producción, a lo mejor le diste los dólares al que hizo esa mesa, pero no le diste al que hizo el aluminio para las patas. Entonces la mesa no se va a poder resolver. Hay que ir haciendo poco a poco las cosas, un rompecabezas muy delicado que tienes que poner una pieza primero, la otra después, y hay que hacerlo con disciplina, con constancia, ojalá que el gobierno la tenga. ¿Cuánto tiempo podría tomar a los venezolanos retomar una economía saludable? Mucho tiempo si no hacemos las cosas y poco tiempo si empezamos a hacer las cosas bien. Lo bueno de todas estas decisiones es que todo está en nuestras manos. La decisión de los venezolanos, gracias a Dios, está en nuestras manos. Este es un país generoso, con 100.000 millones de dólares de petróleo, todos los años sin mayor esfuerzo. Lo que tenemos que diversificar esa economía. Si empezamos a hacer las cosas bien hoy, seguramente podremos ver resultados en un año y medio bastante sólidos para que los venezolanos veamos bienestar. Lo cual no significa que no tengamos en un primer impacto muy doloroso, porque tenemos cáncer y nos tenemos que hacer radioterapia, quimioterapia y reposo. No sirve que nos tomemos pastillas homeopáticas. Esto es el tratamiento completo que tenemos que hacer y eso es doloroso y los venezolanos tienen que saber que hicimos mucho tiempo las cosas mal y ahora las vamos a tener que hacer poco a poco para salir de esta enfermedad. En el marco de eso que usted califica como un proceso doloroso de recuperación, ha señalado una propuesta de un tipo de cambio único. ¿Usted considera que esto pudiera ser un paliativo o una medida de inyección saludable para la economía nacional? Absolutamente, por todos los... La clave de nuestros problemas comienza por tener un cambio único, pero ojo, Fedecámaras propone un cambio único, con lo cual el ministro Ramírez ya parece estar de acuerdo y lo ha anunciado. Nosotros queremos un cambio único libre y competitivo. De nada sirve que el gobierno otra vez ponga un cambio único, pero otra vez lo retenga. Entonces te necesites presentar la partida de bautismo de tus hijos para obtener $1. Eso no puede ser.
Tú lo que tienes que es destrabar poco a poco la economía para que la gente pueda comprar dólares libremente donde quiera ir, a una tasa de cambio que sea competitiva y que el mercado lo fije, y no que lo fijen unos burócratas de turno diciendo que este dólar vale 6.30 cuando eso no se lo cree absolutamente nadie. En el marco de las discusiones también en materia económica se ha planteado el tema de la necesidad del aumento de la gasolina. ¿Cuál es la consideración que tiene usted en este sentido? Eso tiene que ser parte de un paquete de medidas y el Ejecutivo es quien va a asumir ese costo, que es complejo, porque el costo de la gasolina, como dicen, el precio de la gasolina es un tema explosivo, como dicen por ahí, así que hay que tocarlo con calma. Y además tiene que ser hecho combinado con una serie de medidas. Mientras tanto, tú sigues regalando petróleo o no cobrando petróleo a otros países del continente. Entonces yo creo que tienes que tomar unas decisiones para que el país sienta que un aumento de gasolina, que es absolutamente necesario, esté acompañado de otra serie de medidas donde los más necesitados no se vean golpeados. O sea que hay que tomar una serie de medidas con todas estas, donde los que sientan más vulnerables, las casas más vulnerables, no sientan el dolor de los necesarios cambios que va a tener que hacer el país. Uno de los retos más grandes para el Ejecutivo Nacional es cómo pasar de un modelo de país importador a un país productor. ¿Qué piensa usted que hace falta para que esto ocurra? Que seamos un país productor, que no dependamos tanto de las importaciones. Sí, yo creo que más de importador y de productor, que tú señalas muy bien la pregunta. Yo creo que lo que se trata es pasar de la mente rentista que tenemos. El venezolano nace creyendo que por ser venezolano tú ya estás invitado para una fiesta donde te va a llegar tu pedazo de torta inmediatamente a la mesa. Esa mentalidad hay que cambiarla. Tenemos que educar a nuestra gente para generar riqueza y no para accesar a la riqueza. Este país tiene que empezar a ser productivo, donde la fiesta de los millones se acabó y ahora cada uno que salga con un empleo tiene que pensar en cómo ser un emprendedor, un empresario y hacer que esa torta sea más grande. El tamaño de nuestra economía hoy, Andrina, es la misma que hace 40 años. Hemos crecido en Producto Interno Bruto, pero también han crecido los venezolanos. Entonces, el tamaño de la economía que tenemos hoy es para nosotros los venezolanos la misma que hace 40 años, no ha crecido. Tenemos que invertir el 20%, por lo menos, del Producto Interno Bruto. La gente que nos está oyendo quizás no maneja esos términos del Producto Interno Bruto, pero hay que invertir productivamente, no solamente en programas sociales, para que este país progrese durante los próximos años, durante 5 o 6 años, y el tamaño de la economía se duplique. Usted ha dado la clave de algo, hablar de alguna forma del gasto social y el gasto público. ¿Cuál es la postura de Fedecámara en este sentido? Porque de alguna forma el Ejecutivo Nacional siempre ha manifestado la necesidad de protección para los sectores populares y plantea que desde el punto de vista neoliberal esto sería un excesivo gasto público. ¿Cuál es la postura de Fedecámara? Oye, que yo creo que en este momento están subsidiando gente que no tiene que subsidiar. Yo pago un precio de la gasolina que es injusto para mí. Yo puedo pagar y quiero pagar más por el precio de la gasolina, pero hay gente que no puede. Entonces tú tienes unos subsidios que son totalmente generales. El precio de la electricidad, el precio de la energía, el precio del agua, todo lo está subsidiando hasta incluso a los más pudientes. Tú tienes que tener un programa de subsidios para los que no tienen, pero entonces tienes que liberalizar las tarifas, de manera que este país empiece a cobrar lo que se tiene que cobrar. No puede perder ni por los servicios públicos, ni nadie quiere perder por nada que no produzca. Los empresarios tampoco queremos seguir perdiendo por lo que nos cuesta producirlo. Y eso le pasa al gobierno también con sus servicios. Y en el marco de este tema de fijar precios justos, el aspecto de la especulación también es una variable muy importante. ¿Cómo hacer para que los empresarios se comprometan a no especular en el país? Sí, acabamos de aprobar un código de ética en la Asamblea de Fedecámaras que, más allá de un desideratum, de poner por escrito que queremos ser comprometidos con la ética comercial, la especulación solo ocurre donde hay pocos productos. Si hubiera exceso de productos, no hay especulación y no hay acaparamiento. Entonces vamos a estar claros, lo que hay que es aumentar la producción. El sistema se presta a que unos empresarios inescrupulosos, que por cierto están muy lejos de Fedecámara, se presten a unas prácticas comerciales que Fedecámara condena. Pero la mejor manera de combatir la especulación y el acaparamiento es que haya más productos. Hablando del tema que tienen en la vista muchos venezolanos y es el acuerdo que se logre con las líneas aéreas, ¿cuál es la postura de Fedecámara? Es un tema bien complejo. Ricardo Cusano, que es nuestro presidente de Conceturismo, está muy ocupado del tema. Las líneas aéreas no es solamente que un pasajero se quiera montar para viajar por turismo, es un tema complejo, porque eso trae turistas para Venezuela, tiene influencia en el turismo, en los hoteles, en la conectividad con el mundo. Yo creo que el gobierno no ha sido particularmente diligente en resolver un problema tan grave como ese, que tiene 4.000 millones de dólares y que dar una solución cuanto antes. Los venezolanos esperan que ojalá no sirva una tasa de SICAD
para los pasajes de la noche a la mañana tú no puedes pasar de 6:30 a CICAT. Hay que buscar una solución intermedia. Ojalá que la consigan por el bien de todos los venezolanos. Hablando de la situación que describíamos un poco al principio, de la necesidad de diálogo, ¿cuál es el mensaje que tiene Fede Cámaras para el Ejecutivo Nacional en virtud de recobrar esto que hablábamos al principio de la confianza? ¿Cuál es el mensaje que tiene hoy claro Fede Cámaras para el presidente de la República? Se lo vamos a llevar y vamos a pedirle una cita directa al presidente de la República. Es la primera vez que lo decimos en una medio de comunicación, donde le vamos a entregar el documento, que creemos un documento bien denso, bien elaborado, muchos profesionales. El mensaje central es que nosotros queremos ser parte de la solución. Los empresarios son indispensables para la economía del país. Déjenos presentar las propuestas. Al fin del cuento usted es el gobierno, usted va a decidir cuáles de esas toma y cuáles bota a la basura. Pero sentémonos en una mesa a discutir. No hay manera de que este país progrese si no hay un diálogo desapasionado, despartidizado, desprejuiciado, en lo cual nos encontremos el uno al otro para decirnos las cosas malas, las cosas buenas, pero todos los países progresan cuando están acompañados el sector público con el sector privado. Si le tocara sintetizar en pocas palabras, ¿cuál es el espíritu de ese documento? ¿Qué palabras lo definirían? Nuestro compromiso con el país, las soluciones las construiremos entre todos, el problema es también de todos. Perfecto, y también la solución tiene que venir de todos. De todos, así es. Bueno, le damos las gracias a Jorge Roy, presidente de Fede Cámaras, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchísimas gracias a ti. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. De inmediato el pase es para Gualesca y Manuel. Hoy sí tenemos una cita a las 12 del mediodía en la emisión meridiana de Noticiero Venevisión y desde ya los estamos esperando. Muchísimas gracias, Endrina. Bueno, así es, el fútbol descansa por 2 días.